Doctora, disculpe su micrófono, no se le escucha. Tu micrófono, Ah, doctor. buenas tardes, Ahí está. con todos y cada uno de ustedes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Hola. doctora. Ok, ok. Bien, Sí, doctora, se la escucha. un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Con la licencia del caso, me vi precisada a difundir el presente vídeo que debíamos de haberlo visualizado como parte complementaria, pero no hay problema. Se me presentó una dificultad en el sistema, pero ya lo superé, menos mal. Ok, entonces siendo así, por favor, mmm, quiero realmente introducir un tema que creo que es de preocupación de todos ustedes. En primer lugar, seguramente que todos ustedes se están preguntando por qué tenemos que estar viendo el tema, digamos, de los conceptos legales generales o básicos. Y es que realmente cuando nosotros hemos convocado, y la norma así se refiere, por favor, a ver, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando promueve los cursos de conciliación, ¿ok?, extrajudicial y luego especializado en materia de familia, establece como requisito mínimo para ser conciliadores ser mayor de 18 años y haber egresado de la secundaria. Ese es el requisito mínimo. Pero en todo caso, siendo así el panorama, también, por ejemplo, que hay personas, muchos jubilados, policías, del ejército, por ejemplo, a ver, del sector, digamos, de la Iglesia Católica o acaso evangélica, todos concurren acá. Entonces, a ver, este equipo humano tiene que ser bastante flexible porque también hay una interacción de personas que no tienen necesariamente la formación jurídica. Por lo tanto, la norma denominada, o digo, el módulo denominado módulo cero, es precisamente para aquellos que no tienen la formación jurídica. ¿Para qué? Para ubicarlos y aquellos que también son abogados, por ejemplo, o son bachilleres o están estudiando, para hacer una especie de remembranza de lo que es o lo que se enfoca en la teoría general del derecho prácticamente. Y entonces, estos conceptos básicos parten, por ejemplo, como teoría general también, conocer cómo está estructurado, digamos, nuestro territorio nacional. Cómo hablamos, por ejemplo, de la estructura del Estado si realmente a veces estamos o conocemos en forma muy genérica o muy dispersa. Entonces también, por ejemplo, al momento de establecer las carteras ministeriales, hemos visto la función de cada una de las carteras, ¿no es cierto? Y hemos visto, por ejemplo, con mayor detalle lo que es la cartera de justicia, ¿ok? Y precisamente es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que promueve estos cursos. Por lo tanto, chicos, esto es el denominado módulo cero. Luego, ya casi a las 9:20, por ejemplo, van a ustedes desarrollar un pequeño examen de lo que es el módulo cero. Por lo tanto, por favor, lo que hicimos ayer, lo que hicimos, a ver, inclusive hemos polemizado, hemos dialogado, qué sé yo, todo eso, parte de eso, ustedes van a desarrollar un pequeño examen. ¿Está claro, por favor? ¿Para qué? Para que como una cuestión introductoria sea base, para que a partir del día lunes ya ingresamos netamente a lo que nos compete, la formación, si se quiere, la preparación, si se quiere, para los potenciales conciliadores, como las que ustedes se han retado. Por lo tanto, por favor, esta precisión es importante porque sí que han estado, bueno, estamos hablando del tema, por ejemplo, de los poderes del Estado. ¿Por qué tenemos que estar hablando de situaciones conceptuales que ya nosotros manejamos mucho? U otros han dicho muy bien, me parece muy bien, pero realmente creo que con esta explicación, espero que así sea, estamos ubicándonos mejor. De verdad, esto es un preámbulo. ¿Está bien? Luego, a partir de la próxima semana, a 6 de la tarde, por favor, ya estamos ingresando netamente al módulo 1. Y ustedes tienen, por favor, el programa. En el programa está establecido cada una de las temáticas que constituyen cada módulo. ¿Para qué? Para que también tengamos la capacidad de hacerle secuencia, seguimiento. ¿Está bien? Y máxime, por favor, también quisiera recordarles
que ustedes tienen sus manuales digitales para poder, acaso, acceder a ella y complementar su preparación. Ahora también hay una preocupación, así lo vi, por ejemplo, de las 3 preguntas que se planteó el día de ayer. Bueno, es importante, yo los felicito que se preocupen, eso es positivo, pero, por favor, hoy concéntrense en el tema que vamos a concluir únicamente, ¿de acuerdo? En la parte culminante también, por favor, en algunos espacios vamos a volver a ver, por ejemplo, otro vídeo sobre lo que es netamente. A ver, ¿qué es un hecho? Un hecho jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Cuando nosotros seamos conciliadores, vamos a tener como soporte, como base, todos estos conceptos, chicos. ¿Está bien? Entonces, claro que nadie es lego en este momento, todos estamos informados de una u otra manera, seguramente otros en un campo, otros en diferentes realmente ámbitos de competencia para, digamos, coadyuvar con lo que son las actividades de la región y del país. Estoy segura que es así. Entonces, siendo esto la parte que justifica realmente lo que estamos desarrollando, a continuación, de inmediato voy a pedir a Abel que ya comparta con nosotros las diapositivas que el día de ayer iniciamos. Rápidamente entonces nos vamos a ubicar ya para que avancemos y luego, cuando lleguemos, por ejemplo, el tema norma, hecho, de todas maneras, digo, mejor, sí, ambos vamos a... Ustedes acaban de visualizar norma jurídica, ¿verdad? Ok, entonces solamente van a ver como complementaria lo que es hecho y acto jurídico, nada más, ¿de acuerdo? Seguramente que te van a preguntar, a ver, ¿el matrimonio es un hecho o un acto jurídico? Okay. Los hechos son voluntarios, también involuntarios, y si son voluntarios, son lícitos, ilícitos, qué sé yo. Vamos a empezar a diferenciar y nos vamos a ubicar bien. Por ejemplo, un testamento. ¿Qué tipo de hecho es? ¿Ok? Es necesario que nos ubiquemos, porque son actos, son hechos humanos lo que realmente estamos aprendiendo. Porque el conciliador no va a ser un robot, es un ser humano que va a canalizar recursos de conocimientos, no solamente teóricos, sino también prácticos, con principios y técnicas que le va a permitir conducir las diferentes audiencias de conciliación. ¿Está claro, chicos? ¿Nos ubicamos bien? Ok, entonces, ahora sí, por favor, vamos a continuar desarrollando nuestras diapositivas para que podamos rápidamente, repito, avanzar. Entonces, invito por favor a nuestro querido técnico Abel que comparta con nosotros las diapositivas. Abel, por favor. Y ahora sí, por favor, Sí, me sí, puede sí. poner en la Sí. pantalla Ok, ok. las diapositivas. Muchas gracias. Bien, ¿están observando? Ok, perfecto. Muy bien. Eso ya. Bien, esta es la página 1. Bien. All right, all right. What happened? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Okay. Doctora, disculpe, no se escucha muy bien. Al parecer están los audios unidos. A ver, por favor, ¿alguien tiene acoplado los, no sé, el micro con alguna información que no es del aula, por favor? Algo está pasando, por favor. A ver, no ingreso, por favor. A ver, se quedó colgado en la diapositiva 2. Ok.
¿Qué número necesitas? Necesito el 14, por favor. Ah, ok. Bien. Muy bien. Seguimos, seguimos. Seguimos, por favor. Bien. Ok. Ahí nos dejas, por favor. A ver. De todas maneras, para enfocar lo que corresponde a normas, por ejemplo, vale la pena, aun cuando ya nosotros el día de ayer hemos visto ya lo que son los principios generales del derecho, ¿no es cierto? Estos principios generales del derecho, por ejemplo, ok, la misma constitución política del Estado, en el artículo 139, inciso 8, dice que son los principios de derecho de la función jurisdiccional, es decir, para un determinado espacio territorial. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o diferencia de la ley, en tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Aquí no hay derechos generales en realidad, que yo, por ejemplo, a ver, si alguien, por ejemplo, dice, pero a ver, la estructura, digamos, jurídica, el ordenamiento jurídico de un determinado, en el territorio peruano, por ejemplo, está constituido no solamente por lo que respecta a los derechos, digamos, legales, sino también está constituido con una mixtura de derechos, digamos, consuetudinarios. ¿Eso qué significa? Del comportamiento, ¿no es cierto?, de cada jurídico, la particularidad, por ejemplo. Hablamos acá, digamos, de la comunidad nativa, por ejemplo, de los ayánicas. Es un caso, es un tratamiento jurídico especial, la misma que la normativa recoge para poder adicionar y también, por ejemplo, ser parte de la normativa jurídica en el territorio peruano, este derecho consuetudinario que es aplicado en un determinado espacio del territorio nacional. ¿Está claro, chicos? Ok, entonces, continúa, por favor. Continúe. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Abel. A ver. Hablamos, por ejemplo, también, recordarles que los principios principales, hemos dicho ya, es la libertad, por ejemplo. Todos tenemos derecho en el territorio peruano, por ejemplo, la libertad, al libre tránsito, ¿no es cierto? Si no colisionamos los derechos de nadie, ¿no es cierto? No atropellamos los intereses de nadie, no tendrían por qué limitarnos, ¿verdad? El principio de legalidad. Solo se puede aplicar una sanción penal si este está establecido previamente, es decir, ante la ley. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. Todos los que tenemos la residencia en el territorio peruano, tenemos la igualdad ante la ley, la legítima defensa, todos. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, hay alguien que estaba siendo un poco conculcado en su derecho de defensa porque no se agotó, por ejemplo, la vía administrativa en una deuda hipotecaria que tenía una persona de la tercera edad, la misma que prácticamente, habiendo cumplido del pago de más del 80% de su deuda hipotecaria, sin embargo querían ejecutarle por esa diferencia prácticamente de un 17% de la deuda. Entonces, pero realmente es una manera de, a veces, a ver, privárseles a los ciudadanos del derecho de defensa. Pero cuando realmente se les advierte, esto se vuelve a reemprender y se encamina. ¿No hay prisión por deuda? Sí, se dice, claro que sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos podido ya corroborar. El CACIM me está obligado a probar, obviamente. Yo no puedo calificar, yo no puedo acusar si se quiere a nadie, no puedo demandar a nadie. Si es que realmente no tengo medios que prueben lo que estoy pretendiendo, digamos, afirmar respecto a alguien, ¿no es cierto? Primer interés superior del niño, eso. Este es un tema, por ejemplo, importantísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros llevemos a cabo una audiencia de conciliación en familia, por ejemplo, siempre vamos a tener que coger nuestro código del niño y del adolescente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a velar por el interés superior del niño en la toma de decisiones. Por ejemplo, a ver si hay alguien que dice, mira, yo me estoy divorciando en una notaría porque me ha cogido el derecho del divorcio rápido, el divorcio automático. Entonces,
de las notarías envían a los centros de conciliación. ¿Para qué? Para que definan varios aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, pueden decir, bueno, no hemos definido el tema de la tenencia de nuestros hijos, no hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de fijar una pensión alimenticia, bueno, varios rubros que son competencia netamente de derecho de familia, pero que, bueno, la norma nos prepara para mañana, ¿no es cierto?, a futuro hacer los indicados para poder conciliar este problema, este conflicto que es casi permanente en nuestra sociedad. ¿Está claro, chicos? Entonces es menester siempre conocer el tema del interés superior del niño, la niña y el adolescente. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablamos de las normas. Hay que recordar que la palabra norma, prácticamente, cuando se llama lacus sensu, significa regla de conducta. Está normado, por favor, tu accionar. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de estas famosas combi que cubren, por ejemplo, rutas varias, como la de Chupaca, por ejemplo, ok, estos señores olvidan que tienen una norma, por ejemplo, de velocidad, pero es la competencia entre ellos para poder, digamos, capturar a los potenciales pasajeros y prácticamente colisionan nuestros derechos. Pero en este, por ejemplo, en este sentido, están vulnerando nuestros derechos porque nos está poniendo en riesgo inclusive nuestra propia vida. ¿Tá? Por lo tanto, entonces, acordemos que la norma impone deberes y otorga también derechos. Las normas, obviamente, son en estricto aquellas reglas, aquellos conjuntos, digamos, de estructuras jurídicas que los seres humanos tenemos que canalizar para desarrollarnos, para poder desarrollarnos en una sana convivencia dentro de la sociedad. Entonces, hablar, por ejemplo, de normas implica también relacionar esto, la moral y el derecho, ¿verdad? Ambos son definitivamente conductas humanas, porque yo digo, ¿no? Bien, quien conoce bien, por ejemplo, sus derechos, es una persona que siempre va a respetar a los demás, a los terceros. O también, por ejemplo, alguien que conoce su derecho va a decir, bien, definitivamente tú estás atropellando aquello que realmente es de mi derecho que se me respete. Pero si realmente a veces no nos informamos, podemos ser sujetos, podemos ser víctimas, ¿no es cierto?, de que los terceros puedan colisionar nuestros derechos. Por lo tanto, chicos, la norma jurídica es de naturaleza prescriptiva, ¿ok? Permite, ordena, prohíbe, declara determinados comportamientos humanos y es emitida a través del Estado. ¿Quién es el Estado? Acuérdense, por favor, nosotros somos parte integrante del Estado. Si por favor continúe la siguiente diapositiva. Vamos a avanzar rápido, por favor. A ver. Algo está pasando acá realmente. La aplicación de la ley en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, obviamente. Ya, por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, la ley es, por ejemplo, a ver, permanente o sufre cambios. Por supuesto que sí. Por ejemplo, otrora, en periodos anteriores, por ejemplo, y también si comparamos, en el Perú, por ejemplo, todavía no es permisible el matrimonio del mismo género, de personas del mismo género, pero en otras jurisdicciones territoriales ya son leyes que avalan esa decisión de las Cortes. El mismo hecho, por ejemplo, de que cuanto más evoluciona la ciencia y, caramba, las tecnologías de información y comunicaciones, van surgiendo nueva necesidad de crear normativa que permita limitar, encauzar, ¿no es cierto?, el accionar, no solamente del comportamiento del ser humano, sino de las empresas, tengan que precisamente, involucrarse, canalizar en la ejecución de sus actividades, no colisionen, no atropellen, digamos, aquellos derechos que son de libres sí, pero realmente de aplicabilidad y necesidad de respeto para la sana convivencia humana. Continúe, por favor.
La siguiente. Acá, por ejemplo, vamos a ver en la estructura de la pirámide de Kelsen. ¿Esto qué es? Chicos, por ejemplo, a ver, de acuerdo a la propuesta de Hans Kelsen, por ejemplo, hay niveles, digamos, de aplicabilidad de las normas. El primer nivel, por ejemplo, está constituido por toda la normativa de la Constitución Política del Estado. Por eso se dice que en el territorio peruano la Constitución Política del Estado es la ley de leyes, es la norma de normas. En el segundo nivel está constituido o está considerado los tratados. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, parte de los tratados que canaliza por los convenios que se tienen en el territorio peruano. Las leyes, luego, decretos legislativos. En este momento, por ejemplo, tenemos un decreto legislativo que es haber declarado al Estado peruano, al territorio peruano, ¿no es cierto?, en estado de emergencia. Asimismo, tenemos las resoluciones legislativas. Esta es emitida generalmente a nivel, por ejemplo, de las carteras ministeriales. Los decretos de urgencia para eventualidades como esta, por ejemplo. Si se produjera mayor crisis en cuanto a la presencia de esta pandemia, seguramente la estructura del Estado, el Estado peruano, que a través de la Presidencia de la República impondría algunas normativas de drasticidad, tal vez mediante decretos de urgencia. ¿Okay? Luego vienen las ordenanzas municipales de rango ya, digamos, de una jurisdicción territorial, de acuerdo a la demarcación en el país de segundo nivel, ¿no es cierto? ¿Ok? Asimismo, en el tercer nivel, de acuerdo a la propuesta de la pirámide de Kelsen, por ejemplo, están los decretos supremos, bien, la resolución suprema, la resolución ministerial y la resolución directoral, que puede también a su vez ser jefatural. Es decir, ese es el rango, digamos, de la priorización de la norma, de la normativa en la jurisdicción territorial peruana. Continúe, por favor. Siga, Abel. Abel. Siga. Ok. Siempre es pertinente, por ejemplo, referirnos que la norma jurídica es intersubjetiva, bilateral, porque regula la conducta de una persona en relación o en interferencia con la conducta de otro u otros sujetos. Alude a dos personas como mínimo y regula sus conductas en recíproca interferencia. Por ejemplo, es coercible. ¿Ya? A ver, chicos, ¿esto qué significa? Por ejemplo, cuando nosotros voluntariamente tomamos la decisión de, tomamos la decisión voluntaria de contraer matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, por esa voluntad propia, sin ningún tipo de coerción, ¿no es cierto?, nos sometemos a las reglas, digamos, de conducta, de manejo de esa relación que se llama cédula, digamos, unidad familiar, que es el matrimonio, porque en esa, generalmente, por ejemplo, en esa relación conyugal, se puede procrear hijos o se puede adoptar hijos, qué sé yo, pero es, digamos, una relación también donde rigen normativas de conducta de tal manera que esa relación conyugal esté sujeto a respeto dentro de los derechos y los deberes que se asumen en forma tácita, en forma obvia, ¿de acuerdo? Asimismo, la norma moral también es subjetiva, unilateral. ¿Por qué decimos esto? Porque regula la conducta con relación al propio sujeto, ¿sí? Consigo mismo, por ejemplo, que realiza respecto de otras conductas posibles del mismo sujeto. Por ejemplo, a ver, si yo soy consciente de que este curso, por ejemplo, está programado, digamos, es porque realmente es así, puedo demostrar, por ejemplo, que existe una resolución directoral que avala esta reunión a través del aula virtual, ¿cierto? Por lo tanto, yo soy una persona que admitió
un contrato, una designación para poder desarrollar este curso, porque de por medio sé que existe ese instrumento legal que avala el desarrollo de este curso. Por ejemplo, ¿ok? Continuamos, Abel. Abel. Continúa. Continúe, por favor. Más adelante. Más, por favor. Adelante. Ok, ya hemos hablado de lo coercible. Pase. Siga. A ver. Esto ya hemos visto. Pase nomás, por favor. A ver, retorne un poco. Ajá, ok. Vale la pena recordar, por ejemplo, antes, una diapositiva antes, por favor, antes de hecho jurídico. Ajá. Chicos, sistema judicial peruano, por favor. Sistema judicial peruano. Sistema judicial peruano, por favor, la siguiente. Ok. Estructura del Poder Judicial. Está constituido entonces la primera instancia, Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Corte Suprema de Justicia es la última instancia donde los ciudadanos o las organizaciones puedan aspirar a hacer valer sus derechos, si acaso a nivel, por ejemplo, de las Cortes Superiores de Justicia, como la que tenemos en Junín, por ejemplo, pueden en realidad ver que sus aspiraciones, desde la perspectiva de la convicción de ellos y su equipo de personas, pueden decir, pues, vale la pena realmente arriesgarnos, vamos a pegar. O puede decir, por ejemplo, haremos para que de alguna manera se corrija estas decisiones que son arbitrarias, puede haber esa concepción, ¿no es cierto? Y tienen la última ratio, que es Corte Suprema de Justicia, ¿de acuerdo? Y ayer hemos dicho, sí, en la Corte Suprema de Justicia creen que también se sigue vulnerando sus derechos, ya saben a dónde van, al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces seguimos bajando. Tenemos los juzgados especializados y mixtos en la estructura de acá, de la Corte Superior de Justicia. Tenemos los juzgados de paz letrados y luego, finalmente, los juzgados de paz. Esta es la estructura que rige dentro de lo que es el Poder Judicial en el Estado peruano. Continúa, por favor. Rápidamente, Abel, por favor. Ok. Vamos a hablar del hecho y hecho jurídico, chicos. Hecho, obviamente, todo suceso o acontecimiento producido por la naturaleza o por el hombre. ¿Eso qué significa? ¿Qué vienen a ser los hechos? Son acontecimientos, son sucesos que pueden ser realmente producidos por el hombre o por la naturaleza. Por ejemplo, los famosos huaicos, por ejemplo, es un hecho de la naturaleza que puede generar secuelas, obviamente, sí, pero no hubo un accionar, no hubo intervención del hombre. Por ejemplo, la sequía igual afectó al sector agrario. A ver, ¿es un hecho que, digamos, que generó el hombre? No hubo intervención del ser humano, pero también hay hechos, por ejemplo, producidos por el hombre. Realmente, en este caso, en el primer caso, como en el video nos dice, en el primer caso serán hechos naturales la lluvia, el terremoto, el eclipse, etc. Pero cuando se trata de hechos humanos, por ejemplo, a ver, pintar una casa, romper, por ejemplo, a ver, la puerta de una casa, idem, hecho humano que va a generar una secuela. Tomar un medio de transporte, conducir un automóvil, todo es un hecho humano. Ahora, hechos humanos pueden ser, digamos, ilícitos, ¿ok? Porque el ser humano es consciente de que no va a generar, ni que con sus hechos, con su accionar, va a afectar a alguien, no va a haber secuelas que puedan estar colisionando ya, digamos, en la aplicación de una determinada normativa. ¿De acuerdo? Entonces, los hechos como acontecimientos pueden o no tener incidencia en el mundo del derecho. ¿Okay?
Así nos encontramos, por ejemplo, con los hechos jurídicos y los hechos no jurídicos. Por ejemplo, pregunto, ¿es un hecho jurídico el matrimonio? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sí o no? Mm, Es un acto sí. jurídico. Ajá, es un acto jurídico. All right. ¿Por qué es un acto jurídico, por favor? Dejamos ahí. Primero estamos viendo el tema de los hechos jurídicos, por favor. Sigan, por Doctora, favor. A ver, doctora, una pregunta quisiera bueno, hacerle. sí, Con respecto a los hechos jurídicos, ¿no? Podemos advertir que se produce tanto por la naturaleza y por el hombre. En el claro. caso de la pandemia del COVID-19, ¿estaríamos hablando de un hecho natural o un hecho desarrollado por el hombre? Claro, esta es una controversia que se suscita a nivel mundial, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen que esto es un hecho natural que en, en el discurrir de la existencia de los seres humanos, ¿cierto? Han habido pandemias de toda naturaleza, de toda gravitación, y entonces ahí no hubo ninguna intervención de la mano del hombre, del ser humano. Pero entonces, si hay alguienes que dicen que esto ha sido o es un hecho jurídico, ¿por qué? Ha sido una maniobra desde un sector, digamos, de la comunidad asiática, se dice, ¿no es cierto? Pero en realidad es, bueno, cuestión de analizar y establecer si realmente esta pandemia, el coronavirus, es un hecho jurídico o es un hecho realmente no jurídico, por lo tanto es un hecho natural. Entonces, creo que esto se tendríamos para rato para poder dilucidar si realmente esta pandemia es un hecho jurídico o, bueno, natural. Creo que es una interrogante que a todos nos interesa aclarar, pero realmente nos conllevaría demasiadas disquisiciones, coleguita. Continuamos, por favor. Siga. Cuando hablamos de hechos no jurídicos, aquellos acontecimientos que cuando ocurren o suceden, estos no importan al derecho, ya que los efectos que producen estos hechos no son relevantes jurídicamente y por ende no son tomados por el derecho. Caso, por ejemplo, sacar la basura, hacer una caminata, lavar la ropa, son hechos, son acontecimientos o actividades que hacemos o desarrollamos los seres humanos. Obviamente que muchas de estas tareas, por ejemplo, a ver si alguien aparentemente de buena fe está sacando, digamos, el cesto de basura y de pronto algún loco del volante, por ejemplo, pasa a velocidad y simplemente esa acción de sacar la basura puede generarle tal vez algo que colisionó y afectó al ser humano, tal vez puede ser de carácter letal. Entonces, de ser un hecho no jurídico, puede convertirse en hecho jurídico provocado por un tercero, ¿verdad? Ok. Continuamos, por favor. Continúe, querido Abel. Siga. A ver. Continúa analizando el hecho jurídico, acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, se modifican ciertos estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal, como por ejemplo la muerte. La muerte es un hecho o un acontecimiento jurídico. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen de que la muerte es un hecho jurídico? Porque es de carácter natural Claro, y pone porque fin a la persona. así es, así es. Pero también, ojo, ojo, el derecho a la vida, ¿cierto? Está instituido en la Constitución Política del Estado, ¿cierto? Que también, obviamente, digamos, la muerte o puede ser un hecho natural o puede ser un hecho provocado por un tercero
tercero. También puede haber eso, ¿verdad? De la misma manera, por ejemplo, la promulgación de una ley. Se dice que rige un determinado dispositivo legal como la ley, por ejemplo, de educación, al día siguiente de haber sido publicado en el diario oficial El Peruano, se dice, ¿verdad? Entonces, una vez que está promulgada la ley, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es observar, acogernos a la vigencia de esa nueva disposición normativa. ¿El nacimiento de una persona es un hecho jurídico? Sí. ¿Por qué? Porque ese señor no solamente va a, digamos, adicionar la estadística de nacimientos, sino también va a incrementar la cantidad de población existente en un determinado espacio territorial. La catástrofe humana, por ejemplo, los genocidios, los golpes de Estado, ¿son hechos jurídicos? Sí son hechos jurídicos. Por eso se dice, por ejemplo, a ver, el día de ayer cuando hablábamos de que la fiscal de la Nación en la actividad simplemente archivó una denuncia que pesa sobre Vizcarra y el ministro de Estado de Salud, ¿no es cierto? Porque prácticamente se le responsabiliza de la enorme cantidad de peruanos, de ciudadanos, peruanos como nosotros, que perdieron la vida porque simplemente hubo una negligencia, un manejo realmente no humano de lo que es enfrentar esta catástrofe denominada pandemia, ¿cierto? Okay. ¿La suscripción de un contrato es un hecho jurídico? Claro que sí. Por ejemplo, cuando nosotros queremos arrendar, por ejemplo, queremos alquilar una determinada propiedad, sea un departamento o una casa, por ejemplo, suscribimos un contrato. Por lo tanto, al suscribir ese contrato, ¿no es cierto? Es un contrato bilateral entre la persona que es el propietario y nosotros que somos los que queremos, bueno, ser usuarios de esa propiedad. Por lo tanto, es la suscripción del contrato donde válidamente nos ponemos de acuerdo algunas reglas para la conducción de la misma, ¿no es cierto? Esa suscripción de un contrato. A ver, por Doctora, favor. una Sí. pregunta. En el caso de la suscripción del contrato, ¿no más bien sería un acto jurídico, ya que se puede ver la manifestación de la voluntad de las partes que contraen una obligación? Claro, también, pero mire, cuando nosotros estamos diciendo la suscripción de un contrato, ¿parte de un hecho jurídico? Sí, 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 ok. voluntario. El acto mismo de la firma ya es un acto jurídico, ¿no es cierto? Okay. Claro. Continuamos entonces. Sí, doctorita. Bien, gracias. Abel, continúe, querido, por favor. No se quede, no se quede. Bien. Acto jurídico de acuerdo al artículo 140, ¿no es cierto?, del Código Constitucional. Perdón, del Código Civil. Es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas. Por ejemplo, acá hay requisitos de validez para este acto. El agente tiene que ser capaz. ¿Quién es un agente que no es considerado capaz? Los menores de edad, ¿no es cierto? Y los que ya en el territorio peruano superan los 70 años, ¿no es cierto? Ok. Y otros que pueden tener una discapacidad casi seguramente congénita o provocada también. Objeto físico y jurídicamente posible, es decir, el acto jurídico no puede ser, digamos, algo que es aspirado por X persona, pero que realmente no puede concluirse en ese acto que pueda, digamos, demostrar que la persona está, digamos, queriendo finiquitar, por ejemplo. A ver, acá tenemos la Plaza de la Constitución, ¿no es cierto? X persona en su condición de huancaíno más notable, por ejemplo, que se considere ese nivel, puede
poner en oferta la venta del Parque de la Constitución? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, todo acto jurídico tiene que ser fruto de un objeto físico y jurídicamente posible. Y obviamente, todo acto jurídico tiene que tener un fin o una finalidad lícita. ¿Ok? Por supuesto que hay decisiones que, bueno, enervan este fin lícito de los actos jurídicos. Por lo tanto, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan o, bueno, que afectan al orden público o a las buenas costumbres, por ejemplo. Continuemos, por favor. Bien. Hace un momento hablamos de los actos jurídicos. Por ejemplo, especie de actos jurídicos unilaterales. Solo interviene la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, la donación. Es una decisión única, o sea, intrínseca. Es una decisión, unilateral. También el testamento, por ejemplo. ¿Okay? Las bilaterales, ambos contrayentes quedan obligados uno hacia el otro. Por ejemplo, la compraventa, ¿cierto? Hemos dicho también, ¿qué cosa? Los alquileres. Hemos dicho también, por ejemplo, ¿qué cosa? El matrimonio, etcétera, etcétera. Continúe, por favor. Sí, Abel. Cuando hablamos de contratos onerosos, de actos onerosos, cuando cada una de las partes que intervienen en la celebración del acto se obliga a dar o a hacer alguna cosa, resultado de su celebración de mutuos provechos y cargos. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Vamos a finiquitar el contrato de arrendamiento, por ejemplo, de esta oficina, digamos. Entonces, bien, mis condiciones son estas. Por ejemplo, 2 meses de garantía, 1 mes adelantado, y el monto, por favor, la vas a pagar, por ejemplo, cada fin de mes. Y, bueno, 30 de cada mes estás tú haciendo el depósito a esta cuenta. Ahí lo tienes. También, por ejemplo, podemos adicionalmente, de voluntad propia, decir, adicionalmente te voy a dar una flexibilidad, ojo, de 5 días para que concretices el pago mensual de ese arrendamiento. ¿Ok? Oneroso. Gratuitos, claro, cuando una de las partes procura que la otra obtenga ventaja sin tener provecho para sí. Ejemplo, la donación simple, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Huancayo seguramente todos, hay una fecha tan especial, en Navidad, por ejemplo, siempre tenemos esa filosofía humana de compartir con los demás, con los sectores seguramente más vulnerables, más postergados, aspectos o digamos, no sé, la parte material, generalmente, de una manera, por ejemplo, de desprendimiento total, simple, sin ningún tipo de espera de reciprocidad, simplemente para poder beneficiar al que recepciona. ¿Ok? La que se hace sin condición de gravamen. ¿Ok? En esta recibe el beneficio del donatario. En esta recibe el beneficio el donatario, quien recibe el bien. ¿Ok? ¿Está bien? All right. Entonces, continuemos, por favor. Sí, Gabel. A ver, entre vivos. Producen efectos en vida de las partes que realizan, por ejemplo, el matrimonio, también el préstamo, ¿cierto? ¿Ok? Marmolejo, bien. También por causa de muerte, son aquellos que producen efectos después de la muerte de la persona, que celebró, por ejemplo, el testamento. Por eso hablamos del mortis causa, ¿no? O sea, después de. ¿Okay? Adelante, por favor, continúe. Más rápido, querido Abel, porque luego son las 7:02. Siga, por favor. Siga, Abel. Requisitos de los actos jurídicos. La voluntad. Que se manifieste o exprese plenamente, ¿cierto? Hay una voluntad total, sin ningún tipo de ambaje ni duda. Que la persona que lo exprese sea capaz de obligarse en derecho. ¿Okay?
yo tengo la voluntad, por favor, a ver, de arrendarte, que tú seas la persona que conduzca esta oficina, esta casa, mientras yo salgo del país. Va a ser por un periodo de 5 años, porque realmente todos necesitan esta oficina, pero tomo la decisión de ¿qué? De que tú seas la persona porque me generas confianza. Que dicha voluntad responda a la intención que se tuvo de ejercer el acto. Perfecto. Solemnidad, obviamente, formalidad. Respetar la formalidad prescrita por ley, generalmente todo esto son actos en las instancias denominadas notarías. A ver, por favor, continúe. Abel. Mafer. Bien. Acá leen ustedes la conciliación extrajudicial. Esta institución denominada conciliación extrajudicial, esta herramienta que va a ser aquello que a futuro, desde mañana, ustedes van a manejar, va a ser, digamos, en su dicción parte permanente, no solamente, a ver, de la expectativa de generar, digamos, a ver, economía, recursos, que es natural, sino que también la conciliación les va a generar algo intrínseco. ¿Cuál es? El conciliador no solamente tiene que ser, se dice, sino también parecer, ¿no es cierto? Yo no puedo estar tratando de promover la conciliación cuando por debajo, caramba, soy una persona completamente conflictiva, una persona que no tiene ninguna capacidad de trato con los terceros, es decir, contrario a mí, pretensión de que se me reconozca que soy conciliador, conciliadora, ¿verdad? Esta herramienta, esta institución denominada conciliación extrajudicial, está regulada por la ley 26872, chicos. Esta ley, obviamente, desde 1972, ha sufrido una serie de modificaciones. ¿Acá? ¿Este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos? Sí. Es una opción distinta al Poder Judicial, cuya característica especial, ¿qué es? La solución pacífica de nuestros conflictos, de nuestras diferencias. ¿Se dan cuenta, chicos? Se realiza definitivamente en un centro de conciliación autorizado. Este acto conciliatorio, digamos, designado por el Estado en forma privada, nosotros lo desarrollamos. Por eso es que para el efecto nos estamos preparando. ¿Está claro? Por eso es que no solamente para crear tu centro de conciliación tienes que reunir requisitos. En primer lugar, tienes que haber concluido tu preparación y haber cumplido con todas, digamos, los requisitos de haber aprobado el curso. Y luego, concluido, aprobado el curso, de inmediato la organización donde ustedes se están preparando, por ejemplo, muchas veces, bien, se irroga la atribución de poder ayudarlos a que lleguen a la meta de, entonces, solicitar sus acreditaciones ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en forma completamente gratuita. Este es un acto no oneroso, chicos, pero generalmente, por ejemplo, en el caso del Grupo Nuevas Tendencias, sé que lo hacen por una sola vez en acuerdo total con todos los participantes, ¿de acuerdo? Fijan una determinada ficha para que, bueno, pues con todas las indicaciones del caso, presenten los requisitos y en forma grupal. Si son, por ejemplo, 40 los egresados, los 40 cumplieron con todos los requisitos, caramba, en bloque se hace el requerimiento y ese resultado, por ejemplo, generalmente en Huancayo. El Grupo Nuevas Tendencias, por ejemplo, ha visto por conveniente, bueno, pues, que yo como persona solicite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se me faculte para que todos los potenciales, digamos, conciliadores, me den una carta poder simple y en representación entonces de los 40 egresados, solicito rapidísimo sus acreditaciones.
Carambas, y el resultado nos está llegando generalmente entre 10 a 12 días. Ayer, cuando no era así, generalmente demoraban 2 meses, 3 meses en realidad. Por lo tanto, entonces, ya saben que hay un plus de por sí, chicos. Ok. Procedimiento a cargo de un tercero llamado conciliador extrajudicial. Claro, cuando nosotros decimos, bueno, he sido designado para poder conducir esta audiencia de conciliación, ipso facto, me estoy haciendo la idea de que de por sí, para poder desarrollar esa audiencia de conciliación, sea la materia que fuera, pero que sea considerado como materia conciliable, mi rol será únicamente la de poder facilitar la comunicación entre las partes, chicos. Y las partes no solamente son, por ejemplo, A y B. Parte A puede ser constituido por varios y puede ser organización A, organización B o viceversa. Es decir, por eso es que los conciliadores, antes de programar la audiencia de conciliación, en la fase previa nos informamos cuál es el grado de complejidad de esa materia por conciliar. ¿Es compatible con nuestra experiencia, con nuestra expertise, con nuestra preparación o no es? ¿Para qué? Para que si el centro de conciliación, por ejemplo, nos designa, estemos en capacidad de decir, SOS, por favor, quisiera pedir, señores del centro de conciliación, que yo quiero ser partícipe de esta audiencia de conciliación, pero aún, por favor, no estoy preparada como para poder llevar a cabo en mi condición de, digamos, responsable total, pero si ustedes me permiten, quisiera que me designen como co-conciliadora de esta audiencia de conciliación. ¿Factible? La norma sí lo prevé. Así que, señores, eso va a producirse en muchos casos, por ejemplo, cuando ustedes ya hayan egresado de su centro, digamos, hayan obtenido ya sus acreditaciones, sus registros, automáticamente están expeditos para poder, por ejemplo, adscribirse a la cantidad de centros de conciliación que ustedes consideren pertinente, en forma completamente gratuita. Los centros de conciliación tenemos la obligación de canalizar sus requerimientos. Canalice el centro de conciliación, por ejemplo, Grupo Nuevas Tendencias, digamos, de inmediato envía esa solicitud al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que en un plazo de casi de 15 días nos devuelvan con una resolución directoral que ha sido admitido su requerimiento de ser parte de ese centro de conciliación. A partir de ese momento, ya ustedes son parte del staff de ese centro de conciliación y pueden ya interactuar, pueden ya dinamizar. ¿Está claro? Por favor, continúe. Continúe, Abel. ¿Siga? Bueno, no nos vamos a demorar mucho en esto, por ejemplo, porque a profundidad vamos a ir analizando cuando tengamos que ya involucrarnos totalmente en el módulo correspondiente. Pero les adelanto, por favor, que son las partes, por eso se dice solución pacífica, no hay ningún tipo de imposición, de coacción, ni siquiera un direccionamiento de parte del conciliador hacia las partes. Son las partes las que realmente van a resolver su conflicto. Por eso es una solución de carácter pacífico. Y si realmente, por ejemplo, hay entrampamientos entre las partes, por circunstancias, por ejemplo, de comunicación o falta, digamos, de varios factores de conocimiento, qué sé yo, nosotros tenemos la facultad de llevar, por ejemplo, reuniones privadas. Eso lo llamamos caucus, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, el manejo de la conciliación es, caramba, exquisito. Y es que ustedes mismos van a cambiar su actitud respecto a la interrelación entre su familia, sus padres, sus hijos, sus esposas, sus esposos, qué sé yo, relaciones amicales, organizacionales, laborales, etcétera, etcétera. Cambia totalmente. Uy, es evidente que ese señor, esa señora, esa señorita es conciliadora, conciliador, señores. Acá. A ver, finalmente, por ejemplo, quisiera decirles que fruto de todo el acto de la audiencia de conciliación,
el objetivo es suscribir, por ejemplo, el acta de conciliación. Esta acta de conciliación, les adelanto, chicos, tiene carácter de sentencia. Es un instrumento denominado de título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que si una de las partes firmantes de este acuerdo total incumple uno o varios del contenido, simplemente la parte afectada, ipso facto, va a la vía judicial correspondiente solicitando la ejecución de dicha acta de conciliación. ¿Está claro? Continuamos entonces, por favor. Siga. ¿Quién es el conciliador extrajudicial? Es la persona capacitada, acreditada, y hemos dicho, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ejercer su función conciliadora. Dentro de sus funciones está promover el proceso de comunicación entre las partes, ya lo dijimos, y eventualmente proponer algunas fórmulas conciliatorias, sobre todo, no son obligatorias, y estas propuestas lo puedes hacer en las reuniones privadas, de preferencia, para evitar de que ese manejo pueda colisionar con un principio elemental, que es la imparcialidad. El rol del conciliador, nunca olviden, debe ser imparcial, por un lado, y por otro lado, debe ser, carambas, un principio que es elemental también, que es de absoluta reserva. ¿Está claro? Significa que todo lo que se dice en todos los tonos en un acto de conciliación no debe de filtrar a terceros. Por eso es que inclusive cuando hay algunas partes, por ejemplo, que a veces por desinformación concurren con los abogados, ¿no es cierto? A los abogados nosotros les invocamos que esa audiencia de conciliación tiene esta característica. Y entonces, simplemente también el abogado o algunos terceros que pueden acompañar, puede llevar, por ejemplo, a un testigo a ruego porque tiene algún tipo de limitación física. Todos ellos se involucran en este tema del manejo, por ejemplo, de que un procedimiento conciliatorio no solamente tiene que ser imparcial, sino de absoluta reserva. Continuamos, por favor. De acuerdo al artículo 22 del reglamento de la ley de conciliación, chicos, para ser realmente conciliadores necesitamos ser ciudadanos en ejercicio. ¿Está claro? Por eso decía, requisito, ser mayor de 18 años. Haber aprobado el curso de formación como problema por la entidad autorizada. Carecer, ojo, de antecedentes penales, chicos. Por eso es que nosotros siempre, cada vez que vienen a nuestra organización, lo primero que advertimos es, por favor, no tener antecedentes penales. ¿Está claro? Es la única limitante para ser conciliadores. Cumplir con los demás requisitos que exige el reglamento. Por ejemplo, estar preparados para especializaciones, por ejemplo, como la conciliación especializada en materia de familia, más adelante seguramente también para ser especialistas en materia laboral, también se está esperando, por ejemplo, en el tema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, la función nuestra va a ir en expansión, señores. Adelante, por favor. Siga, siga. A ver. Ejercicio, siga, por favor, de la función conciliadora. Para el ejercicio de la función conciliadora se requiere estar adscrita a un centro de conciliación, como lo que acabo de decir, tener vigente la habilitación del registro. A ver, chicos, por ejemplo, hay muchos que han sido acreditados, por ejemplo, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay algunos que ya tienen su registro y sus acreditaciones. Pero ¿qué pasó? Los angelitos simplemente lo ingresaron a su CV, pero están en otro sector. Nunca ejercieron su rol conciliador. Por lo tanto, chicos, dicen que la vigencia puede prescribir en un promedio de 5 años
si acaso el conciliador no ejerce la labor conciliadora. ¿Está claro? Ok. Continuamos. Si eso pasara, por ejemplo, bueno, tengo yo el registro y resulta que me han informado que probablemente haya prescrito ya. Ok, ¿qué haces? De inmediato, para no perder tu registro, de inmediato haces un curso de actualización de la conciliación. Así de sencillo, chicos. ¿Okay? Ahora hablamos de las materias conciliables. Hemos dicho, por favor, hay materias conciliables y no conciliables. La ley, por ejemplo, 26872, ¿qué dice? Modificado por la ley, por el decreto ley, por ejemplo, 1070 en su artículo 7º, ¿qué dice? Son materia conciliadora las pretensiones determinadas, aquellas que están perfectamente establecidas en la solicitud de conciliación. Es decir, nosotros en el centro de conciliación, antes de recepcionar la solicitud, tenemos que evaluar si realmente está clara la petición, la solicitud de la persona que está solicitando que se desarrolle el acta de conciliación, o es ambiguo, o no está claro. O también puede facultarnos, o es determinable. Aquello que puede ser perfeccionadas, modificadas o incluidas dentro de la audiencia de conciliación que podría ser. Que versen sobre derechos disponibles de las partes. Por ejemplo, derechos disponibles. Muy bien. Por ejemplo, es derecho disponible cuando un padre de familia, por ejemplo, toma la decisión de continuar asignándole la pensión alimenticia, ¿no es cierto?, a un hijo mayor de edad. ¿Por qué? Porque ese señor mayor de edad es un magnífico estudiante de la carrera, por ejemplo, de Derecho en una de las universidades importantes del territorio peruano. Por lo tanto, entonces, este padre de familia que ya tiene otra integración familiar, por ejemplo, ve con mucha expectativa que este hijo suyo necesita o que se le siga apoyando económicamente. ¿Se dan cuenta? Es derechos disponibles de las partes. Ahí no hay nadie que te diga, bueno, tú no puedes hacer, dejar de hacer, qué sé yo, determinación de las partes. Continúe, por favor. Abelito, siga. Siga. De acuerdo a la directiva, por ejemplo, no, baje un poquito, ya. No. Antes, ahí dejamos. La directiva 1 del año 2013, por ejemplo, la dirección, por ejemplo, de conciliación y mecanismos alternativos, con la resolución electoral 145 del año 2013, ¿qué dice? Son materias conciliables en materia civil, de acuerdo a la resolución del contrato. Por ejemplo, tenemos la resolución de contratos, es en materia civil, es materia conciliable. El incumplimiento de contrato, idem. El otorgamiento de escritura es materia conciliable. Rectificación de áreas, linderos, ofrecimiento de pago, desalojo, división y partición de bienes, indemnización, etcétera, etcétera. Chicos, es materia conciliable de acuerdo a la directiva 001 del año 2013, inclusive. ¿De acuerdo? Acuérdense de la directiva de la resolución directoral 145 del año 2013 de la DCMA, ¿cierto? En materia de familia, son materias conciliables las pretensiones que versen sobre la pensión de alimentos, hemos dicho por la libre disposición, régimen de visitas, tenencia menor, gastos de pre y postparto. Ayer no era materia conciliable este tema, pero hoy, por ejemplo, ya es considerado materia conciliable los gastos de pre y postparto. Reducción o aumento de pensión de alimentos, idem. El conciliador en su actuación, por ejemplo, siempre tiene que aplicar el interés, digamos, superior del niño. Siempre con nosotros en el manejo de las audiencias de conciliación en familia, nunca olviden, invocamos el principio del interés superior del niño, chicos. Sigamos, por favor. Siga, Belito. Siga, ver, Acá, paremos, por favor, chicos. Así como hay materias conciliables, hay materias no conciliables. Ojo acá, chicos. En derecho civil, en el ámbito civil, mejor.
mejor derecho de propiedad y de posesión. Se requiere declaración judicial. Este es un acto que tiene que invocarse directamente en la vía judicial, que decida a quién corresponde la titularidad del derecho. Es decir, chicos, recordarles que el mejor derecho de propiedad y de posesión no es materia conciliable en civil. Asimismo, en familia, la extinción de los alimentos no procede, no es materia conciliable, conforme o concordante con el artículo 486 del Código Civil. Toda vez que esta obligación se extingue por muerte o fallecimiento del alimentista o del obligado. ¿Está claro, chicos? En la vía conciliatoria nosotros no podemos decidir la extinción. ¿Acá? Continuamos, por favor. Siga, a ver. Siga. Adelante. Variación de tenencia. No procede cuando existe una sentencia judicial al respecto. Solo y únicamente no es materia conciliable de la tenencia cuando existe una sentencia judicial referido a la tenencia, chicos. De la misma manera, acá no es materia conciliable cuando hay autorización de viaje o trabajo del menor. Se tramita ante la vía judicial o notarial. Todavía no tenemos acceso entonces a conciliar estas temáticas. De la misma manera, chicos, la patria potestad no procede, toda vez que la patria potestad es inherente a los padres. Carambas, nosotros quiénes somos para poder determinar eso. Solo se pierde por causas debidamente establecidas en la ley. Debe ser declarado judicialmente, por ejemplo, ¿ok? ¿En qué condiciones? Bueno, por las malas prácticas que no está ahora en discusión. Adelante, por favor. Siga. Oh my God. Hop. Ya, ok, gracias. Bien. Reconocimiento de unión de hecho. También es una materia que se tramita en la vía judicial o notarial. ¿Está claro, chicos? La filiación también se tramita en la vía judicial, definitivamente. Esto siempre tienen que recordar, por favor. A veces se comete el apresuramiento emocional. ¡Wow! Necesito dinero. Ah, ok, hoy puedo, carambas, acá tengo un requerimiento de filiación. Voy a asistirlos, le voy a sacar la vuelta al sistema. Puedo hacerlo seguramente, pero el Ministerio de Justicia en menos de 3 meses me va a pisar los talones y me va a iniciar un proceso administrativo sancionador, señores. De acuerdo a la gravedad, puedo poner en riesgo no solamente que se me retire definitivamente mi acreditación, sino también se sanciona el centro de conciliación, al director del centro de conciliación, realmente puede traer secuelas grandes. Por lo tanto, siempre estar advertidos de que hay materias declaradas no conciliables y materias sí también permisibles en la vía conciliatoria. Separación de patrimonios también se tramita en la vía notarial a través de escritura pública conforme o concordante con el artículo 295 del Código Civil. Sigamos, por favor. Sigamos. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la conciliación, chicos? Intervienen las personas o las partes, ¿no es cierto? Parte solicitante es aquel que pide la conciliación. Parte invitada y la persona invitada a conciliar. Acá es una temática, por favor. Por ejemplo, esa fase importantísima de la notificación, en realidad, es clave para poder realmente corroborar si la dirección que establece el solicitante existe o no existe. Si la persona que invita está vivo o ha pasado al futuro, o digo, al pasado, en realidad, perdió la vida porque hay mucha desinformación. Entonces, es cuestión de que
hay requisitos para llevar a cabo las audiencias de conciliación porque como la fase, por ejemplo, previa de la notificación, tiene que ser una persona con absoluta responsabilidad y la experiencia correspondiente. Por eso es que muchos centros de conciliación generalmente especializan a las personas que van a notificar. ¿Está claro? El conciliador extrajudicial, ¿quién es? La persona capacitada, acreditada, ya sabes, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ser un facilitador de la comunicación, ayuda a las partes a identificar sus intereses, estableciendo una comunicación de carácter abierta. ¿Está claro? Utiliza una serie de técnicas para identificar cuál es el interés real de las partes, porque generalmente van a un centro de conciliación porque solamente están sumidos en sus posiciones y nosotros los motivamos, los encaminamos, los ayudamos, por ejemplo, con una serie de técnicas, como por ejemplo la primera técnica del famoso escucha activa. ¿Para qué? Para que estas personas poco a poco, si van desencadenando su estado emocional, la presión que tiene, por ejemplo, sobre todo el invitado, yo estoy acá porque esta persona me puso contra la pared, pero bueno, yo vengo solamente a cumplir este acto, no me interesa, porque finalmente yo voy a iniciar una acción judicial, dicen, ¿no? Okay. Pero, por lo tanto, por favor, nosotros tenemos que estar preparados para poder conducir audiencias cuyas partes son conflictivas, son sumamente complejas. Ese tipo de audiencia, por ejemplo, para eso en la fase previa nos hemos preparado para tomar todas las previsiones necesarias. Continuamos, por favor. Continúe. Hello. Right. El abogado del centro de conciliación. Es que cuando nosotros hablamos del centro de conciliación, el primer requisito para que tú crees tu centro de conciliación, por favor, tienes que contar con 2 abogados necesariamente. Ahora, ese señor abogado puede ser también conciliador, y puede ser también el director, y puede ser también el abogado verificador, señores. Es que, de acuerdo a la normativa, toda acta de conciliación debe contar con la firma del abogado verificador, ¿de acuerdo, chicos? Quien debe estar colegiado y habilitado, quien sola y únicamente verifica la legalidad de los acuerdos. Los únicos responsables o el único responsable de la conducción de la audiencia de conciliación es el conciliador o conciliadora. El abogado, vuelvo a repetir, solo verifica la legalidad de los acuerdos, señores. Por favor. Muchas veces, por ejemplo, hay actas de conciliación que no necesitan de la firma, de la verificación del abogado, porque a lo mejor no está fuera, ok, y no tengo otro abogado que esté adscrito, y no necesita esto. Entonces, le suprimimos, le excluimos, digamos, de las consecuencias que puede traer el hecho de suscribir un acta de conciliación que no es materia de conciliación, por ejemplo, o ha sido una cuestión, digamos, forzada, una cuestión manejada en forma, digamos, nada lícita, que puede haber también. Por lo tanto, por favor, a ver, el grado de responsabilidad del abogado es condicionante. ¿Está bien? Toda la responsabilidad recae en el conciliador, en la conciliadora. Por eso es que yo siempre voy a decirles, por favor, hagan el esfuerzo de quedarse ahí en el aula virtual, porque no vaya a ser que se hayan ido de paseo un momento y hemos estado fijando estos temas y luego no fueron advertidos y les cayó la visita, a ver, inspectiva del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, por favor, para todo eso, medidas de previsión. Asesores de las partes. Esto es facultativo, hemos dicho. Que las partes conciliantes puedan ir a la audiencia con sus abogados o con algunas personas que puedan, digamos, asesorarlos. ¿Acá? Es facultativo. El director del centro de conciliación. No se requiere que sea conciliador. Es otro tema, chicos. No voy a pensar que para ser abogados hay que ser necesariamente conciliadores. No. Yo soy el dueño de este centro de conciliación porque me permitió financiar la creación de este centro de conciliación, pero no soy conciliador,
pero yo tengo un equipo de conciliadores. ¿Está claro? Puede delegar inclusive funciones a terceros, pero solamente el requisito es que ellos sí estén acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Está claro? El secretario general del Centro de Conciliación sí se requiere que sea conciliador. Tiene un rol muy puntual del Centro de Conciliación y certifica el acta de conciliación, chicos. Certifica el acta de conciliación. Por eso es que siempre dicen, ¿no? Acá, al finalizar la audiencia de conciliación, de ser viable, levantaremos un acta de conciliación. Y luego, que en forma voluntaria firmaron las partes, tenemos un espacio breve para extenderles en forma completamente gratuita una copia certificada de esa acta de conciliación a las partes. ¿Está claro, chicos? Cuidadito con cobrar adicionalmente. Eso está normado, es completamente gratuito. Ahora, ¿qué pasa? Si a los 5 días viene un angelito que, bueno, estuvo en una audiencia de conciliación y nos dice, oh, fui asaltado, me robaron, lo siento, o no, excesiva lluvia en Huancayo, se me cayó mi portafolio y lo primero que se destrozó es este documento. ¿Qué haremos? Recurriremos a nuestro tarifario público que la extensión del duplicado de cualquier acta de conciliación de nuestro archivo tiene un costo, que puede ser 50 soles, que puede ser 30 soles, de acuerdo ya a nuestras expectativas como centro de conciliación. ¿Acá? El equipo multidisciplinario del centro de conciliación, chicos, acá, es el conjunto de especialistas que van a cumplir una función de asesoría. Por ejemplo, chicos, nuestro centro de conciliación puede contar con trabajadoras sociales, puede contar con psicólogos. Acá podemos contar con un equipo, por ejemplo, de intérpretes, porque hay audiencias de conciliación, chicos, que requieren, como ayer les decía, por ejemplo, que manejemos idiomas distintos, por ejemplo, el inglés. Generalmente se da mucho en el tema de las audiencias en inglés. Y luego, por ejemplo, tenemos con los, digamos, la presencia de ciudadanos nativos que tienen un idioma muy particular, y entonces todo eso nosotros tenemos que prever, y eso se prevé en la fase previa. Acá, los conciliantes son los señores tal, procedentes y únicamente hablan el idioma quechua, por ejemplo. Oh my God. ¿Tenemos a alguien, algún conciliador que hable el quechua, por favor? A ver, dentro de nuestro banco, digamos, de adscritos de nuestro centro. Oh my God, no tenemos ninguno. Yo hablo el quechua huanca, pero no hablo el quechua de Huancavelica, no hablo el quechua de Ayacucho, Cusco, es decir, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso es previsión en la fase previa, ¿está claro, chicos? Cuidado con esto, por favor. Yo no puedo, en el acto de la audiencia de conciliación, oh, caramba, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? Estás hablando en quechua, y yo no soy, por favor, yo no soy hablante del quechua, digamos, de la jurisdicción de Huancavelica, de Ayacucho. Yo te puedo hablar el quechua huanca, pero no, esto no te entiendo. ¿Por eso puedes suspender? No. Eso es falta de manejo en la fase previa, señores. Todo eso ya está previsto. ¿Está claro? Inclusive, por ejemplo, si yo me he advertido, me he informado a través de algunas disquisiciones, ¿no es cierto? Ok, que las partes son angelitos, que, bueno, uno de ellos es alguien que trabaja en el mercado modelo, por ejemplo, y es un angelito que lo llaman uno de los zapalleros. Oh my God. Entonces, este señor va a conciliar el tema de la tenencia. Oh, para el efecto que tendré la previsión de seguridad, ¿no es cierto? Además, dentro de mi ambiente, dentro de mi instalación, denominado, por ejemplo, sala de conciliación, habré preparado para que no exista ningún tipo de vajillas ni instrumentos punzocortantes, porque esa es la previsión en la fase previa.
¿cierto? Seguramente que sí, en mi centro podré compartir cafecito, pero por materiales de Tecnopor, algo que realmente no me pueda generar ningún tipo de incertidumbre. Previsión, señores. ¿Ok? Asimismo, por ejemplo, podemos tener un equipo donde esté una trabajadora social para poder hacer el seguimiento. ¿Quiénes son esos angelitos? ¿Con quiénes vamos a pretender o propender conciliar? Un psicólogo, inclusive, chicos. Es decir, estos tienen obviamente un rol de carácter complementario, secundario, porque el rol primigenio ya saben quién lo tiene, el conciliador. Bueno, continuamos, por favor. Continuamos. Soluciones aportadas por la ley de conciliación. Los conciliadores no pueden ejercer la función conciliadora libremente, sino al interior de un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuidado, por favor. No vaya a ser de que ustedes estén conciliando, ejerciendo su rol conciliador. Bueno, nadie se venderá, total, como yo ya soy acreditada como conciliadora, total, no necesito ir a un centro de conciliación, me quedo en mi casa y puedo conciliar. Eso no se puede. Eso sería realmente colisionar con los requisitos para ejercer la función conciliadora, chicos. Pero sí puedo hacer algo. Por ejemplo, puedo ser un gran mediador, puedo ser un gran negociador. Tengo el perfil, obviamente. No necesito estar adscrito a ningún centro de conciliación ni ser parte de la Cámara de Comercio de ninguna organización. ¿Está claro? Existe un módulo previo de conceptos legales básicos para aquellos alumnos que no cumplen con la formación legal. Es el artículo 34 del reglamento de la Ley de Conciliación, Ley 26872, señores. Continuamos, por favor. Siga, siga. Problemas que surgen. ¿Los conflictos solo pueden resolverse mediante criterios legales? Es una pregunta, chicos. Yo pregunto entonces, ¿los conflictos solo pueden resolverse mediante criterios legales? ¿Quién se atreve, por favor, a analizar y responder? Voy a poner un punto, chicos, adicional para el examen. Atrévanse. Es mejor ser osados. Y de nuestros errores también aprendemos, ¿verdad? A ver, ¿quién se atreve? Vuelvo a preguntar. ¿Los conflictos solo pueden resolverse mediante criterios legales? Doctorita, me gustaría participar. Permítame, doctor, por favor. Los conflictos solo pueden resolverse mediante criterios legales, no necesariamente, porque dentro de las materias conciliables es pertinente advertir de que ambas partes tienen la capacidad de decidir sobre los puntos controvertidos que existen, ¿no? Entonces tienen la capacidad de ceder ambos, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser por criterios legales o de normas. Gracias, doctor. Perfecto. Sin embargo, claro, está muy bien. Sin embargo, acuérdense que nuestras decisiones como conciliadores, que podemos traducir esa audiencia de conciliación en un acta de conciliación, que es un documento que tiene, repito, carácter de sentencia, está refrendado por un marco legal que es la ley de conciliación, ¿no es cierto? Por eso la pregunta es, ¿los conflictos solo pueden resolverse mediante criterios legales? Si analizamos en forma así abierta, chicos, concordamos con lo manifestado por el colega Ruti. Definitivamente no, no necesariamente. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una reunión de mediación porque generamos confianza en organizaciones, en personas, en grupos humanos en conflicto, ok, simplemente con nuestro accionar del manejo técnico de esa colisión existente, podemos resolver dicha dificultad. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, bien la respuesta. ¿Qué pasa con la legalidad de los acuerdos?
¿Quién se atreve a responder esto, por favor? No, retorna por favor a la hoja anterior. Sí, estamos analizando acá, estoy haciendo de que dinamicen. Chicos, ¿qué pasa con la legalidad de los acuerdos? Que son de obligatorio cumplimiento de las partes, ¿no es cierto? Y la persona que incumple, ipso facto, se está arriesgando a ser sometido a la ejecución de esa acta de conciliación en la vía judicial. ¿Está claro? ¿Solo los abogados pueden ser conciliadores? Definitivamente no. Mejor aún nos dicen, para ser conciliadores es preferible no ser abogado, nos dijeron. Pero no, yo creo que todos los seres humanos tenemos la facultad de dividir nuestra función como abogados de defensa, como abogados, digamos, asesores, o como simplemente ciudadanos que tenemos, obviamente, la profesión de abogados, ¿no es cierto? Pero en ese momento estamos ejerciendo la función como conciliadores. Por lo tanto, nuestro accionar será a ese nivel. ¿Está claro? Acuérdense que el requisito mínimo para ser conciliador es mayor de 18 años y haber egresado de la secundaria, porque si no estaría privándose por ejemplo, que acá en nuestro centro de conciliación o en nuestro centro de formación ya se han preparado monjitas, sacerdotes, qué sé yo, muchísimos ciudadanos que en ese momento son jueces de paz, por ejemplo, en sus comunidades. Es decir, hay, digamos, como acá en el equipo tenemos amigos policías, tenemos gente del ejército, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Solamente es no tener antecedentes penales. ¿Ok? Bien. Continuamos, por favor. Doctora, Sí. disculpe. Doctora, quería hacerle una consulta. ¿Los abogados también pueden ejercer como conciliadores? O sea, estando ejerciendo como abogados, ¿también pueden ser parte conciliadora o no necesariamente, doctora? A ver, dijimos, por favor, en un centro de conciliación, cuando recién iniciamos, operamos en el mercado, en realidad, muchas veces por la situación económica, carambas, el conciliador, que a su vez es abogado, a lo mejor es el portapliego, a lo mejor es el barredor, es el administrador, es el todista, en realidad. No hay nada que pueda limitarnos. Y poco a poco, en cuanto vamos canalizando más recursos, podemos ya seguramente convocar a nuestros asistentes administrativos, a nuestro soporte, digamos, logístico, qué sé yo. Esta es una perspectiva, acuérdense, de hacer empresa a futuro. Depende del reto, depende de la manera como te enfoques, porque mañana puede ser tú, ese centro de conciliación que la ciudadanía de la región Junín está esperando, que Huancayo, que el Tambo, que Chilca están requiriendo. Depende de ti cuál es el valor diferencial que le vas a dar. ¿Está bien? Ok, doctora, gracias. Formidable. Bien, chicos, acá tienen ustedes, me agradaría que por favor, tarea, leanlo. La directiva 01 del 2013, JUS de GDP, por ejemplo, a ver, de CMA. Lineamientos para un adecuado y uniforme desarrollo del procedimiento conciliatorio. Acá tienen toda, digamos, la base legal y luego, por ejemplo, nos están diciendo, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Suba, Abelito. Suba. Acá nos están definiendo. Suba, por favor. Están definiendo cuáles son las materias conciliables. Se puede ampliar, se puede reducir. Acuérdense que nosotros, de acuerdo a la directiva, creo que 13 del 2013 vimos otro. Vamos a ver si acá han ampliado, han reducido, qué sé yo. El acta de conciliación debe contener obligatoriamente las pretensiones, materia de controversias que son finalmente aceptadas por las partes. ¿Está claro? Por ejemplo, en una audiencia de conciliación alguien diría, ok, resulta que
no es cierto lo que dice, pero sí realmente esta figura, entonces el conciliador tan hábil puede decir, vamos a entonces a hacer una reconvención, vamos a reconvertir mejor la solicitud. En vez de denominar, por ejemplo, esta temática que es conciliable, vamos a adaptarlo a lo que realmente aspiran las partes. ¿Hay alguna dificultad? Ninguna dificultad. Precisamente esta directiva nos da esa prerrogativa. ¿Está claro, chicos? Más aún, por ejemplo, también en el tema de materia de familia, dicen alimentos a favor de los hijos, alimentos a favor del conviviente, reducción o aumento de pensión de alimentos, exoneración de alimentos de mayores de edad, y está mucho más específico, prorrateo de alimentos también. En las directivas anteriores no nos facultaban, de tenencia de hijos, menor extranjero con domicilio en el Perú. Es un tema que también en algún momento les voy a comentar en el desarrollo del curso. Es una experiencia, por ejemplo, que ya ha asumido acá el tema de un niño extranjero con domicilio en el Perú. ¿Ok? Siga, por favor, siga. Daría, chicos, estas lecturas que están insertas en las PPTs, léanlo, por favor, son un complemento a su preparación. Siga, a ver. Hola. Estamos, por ejemplo, también con la Directiva 01 del año 2016. Acá también nuevo lineamiento para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial. Todo esto, por ejemplo, ya quiero en detalle que ustedes, por favor, se den el trabajito de leer, complementa la directiva anterior, solo que va ampliándose, va modificándose, por ejemplo, en algunas nuevas jurisdicciones catalogadas como zonas, digamos, autorizadas para que la conciliación sea obligatoria. ¿Está claro? ¿Acá? Por ejemplo, cuando se inició recién, las audiencias de conciliación manejadas por la vía privada, por ejemplo, solamente eran permisibles en algunas jurisdicciones, por ejemplo, me recuerdo en Huacho, por ejemplo, en Norte Chico, luego en alguna jurisdicción territorial de Lima, por ejemplo, ha sido en esta, ¿cómo se llama? Caraballo, ok, por esa zona, por ejemplo, inicialmente. Y poco a poco han ido ya bifurcándose con mayor extensión que estas, digamos, formas de solución pacífica debe estar a disposición, si es posible, en cada extensión del territorio peruano. Continuamos, por favor, siga avanzando. Pase la diapositiva, acá, siga. Ahí pare un poquito, por favor. Por ejemplo, acá están precisando la pensión de alimentos a favor del conviviente, lo reiteran, reducción, aumento de pensión de alimentos, exoneración de alimentos, régimen de visita, variación del régimen de visitas. Acá, por ejemplo, ya se pone variación del régimen de visitas. O sea, se tramitará la variación cuando esta haya sido establecida por acta de conciliación, la que deberá adjuntarse. ¿Está claro, chicos? ¿Ah? Por ejemplo, de pronto, me fijaron un régimen de visitas, simplemente a ver los fines de semana, un día domingo, pero resulta que lamentablemente me cambiaron el régimen laboral, por lo tanto los domingos no dispongo de tiempo, pero yo dispongo de tiempo, por favor, unos días hábiles, por ejemplo, tengo espacio disponible los días jueves. ¿En qué horario? Por favor, yo quisiera que se me autorice esta variación, ustedes de visita quisiera que se me autorice, no solamente que a partir de las 8 de la mañana yo pueda visitarlo en el domicilio a mi menor hijo que tiene 8 años, sino que se me permita la externalización de mi menor hijo. Implica que puedo realmente retirar a mi domicilio, que comparto ya sea con mi nueva cónyuge, ya sea con mis padres, qué sé yo, pero recae en mi absoluta responsabilidad, que al día siguiente, a primera hora, por ejemplo, retorno a las 8 en punto de la mañana, estoy entregando a mi menor hijo, a la madre, a su madre en este caso, a la madre del hijo. ¿Está bien? Tenencia, igual. La tenencia solo podrá ser ejercida por uno de los padres. No puede haber una tenencia compartida porque si no, caramba, ¿qué tipo, digamos, de conciliación es esa? Algunas conciliaciones, chicos, acá realmente a veces es risible, pero a ver,
Bueno, tengo un régimen de visitas que es abierto. ¿Cómo es que es abierto? Sí, algunas veces me quedo en casa. Puedo, ya, un momentito, pero caramba, ¿qué tipo de conciliación es esto? No, que de pronto era tanta la frecuencia y de pronto nos vacacionamos y una y otra vez. Y resulta que ya tengo un tercer hijo estando en plena vigencia el régimen de visitas. ¿Se dan cuenta? Por eso es permisible, por ejemplo, que la labor del conciliador también sea una cuestión de seguimiento. Claro que este seguimiento, por ejemplo, es casi opcional, pero si nosotros queremos darle un valor diferencial a nuestro centro, podemos hacerlo, para ver qué conflictos adicionales se puedan estar produciendo en la ejecución de los compromisos que han asumido las partes en el acta de conciliación. Acá también, por ejemplo, ya se introduce los gastos de embarazo, tenencia y alimentos. ¿Acá? Los mayores de 14 años, por ejemplo, podrán solicitar procedimientos conciliatorios sobre alimentos, tenencia, gasto de embarazo y parto, a partir del nacimiento del niño, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Código Civil. Cuando el mayor de 14 años solicita alimentos por gastos de embarazo, antes del nacimiento del hijo, tendrá que estar representado por uno de sus padres, de acuerdo al artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. O sea, chicos, inclusive acá se ve la liquidación de sociedades gananciales, por ejemplo. Por eso es que cuando, por ejemplo, muchos se acogen a la disolución matrimonial, por ejemplo, ya sea en las notarías o las municipalidades donde contrajeron, ¿no es cierto? De inmediato estas instituciones nos envían, ¿para qué? Para que finiquiten la liquidación de sociedades gananciales en nuestros centros de conciliación. ¿Está claro? Entonces, ya saben que nosotros, bueno, pues pedimos documentos ciertos para saber cuánto de patrimonio tienen esos angelitos. ¿Cómo pueden distribuir? ¿Acaso ya hay un acuerdo previo? Generalmente, cuando hay este tipo, por ejemplo, de concurrencia por liquidación de sociedades de gananciales, y es un acuerdo concertado. Yo, por favor, hemos tenido tales. Yo quiero únicamente llevarme, dice una de las partes, por ejemplo, mi laptop, porque esa laptop tengo toda la información para mi trabajo. Por ejemplo, mi esposa, que se quede con todo lo que hay acá. Es más, mi departamento es para ella, mi hijito. Se acabó. Liquidación de sociedad de gananciales. Liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho y de acá, por favor. Previamente debe acreditarse el reconocimiento de la unión de hecho en sede judicial o notarial. ¿Está claro? Claro, chicos, ¿eh? Nosotros no podemos en ningún caso asistir este requerimiento si, por ejemplo, no presenta, ¿no es cierto?, la partida de matrimonio. Y deberá acreditarse la preexistencia de los bienes, obviamente. ¿Con qué? Con facturas, por ejemplo. ¿Ok? Este departamento lo adquirimos en plena vigencia de nuestra unión de hecho. ¿Cómo lo demuestran? Mira, por favor, ha sido una unión, digamos, pacífica que supera los 2 años. Por lo tanto, la ley dice, todo lo que tenemos acá, 50% para el angelito, 50% para la angelita. ¿Se dice verdad? Ok, chicos. Continuamos entonces. Materia civil. También, por favor, así que tarea para que sigan leyendo. Continuemos, por favor, a ver. Cuéntenme si qué la tienes, por favor. Siga. Siga. Los conciliadores, ojo, chicos, no tienen la facultad de obligar a las partes conciliantes a asistir a la audiencia de conciliación, ojo. Esto es voluntario, por eso es pacífico, no hay coacción. No es como en un proceso judicial, ¿ok? Bien. Esto con grado o fuerza, señores. ¿Ok? Acá no. En los centros de conciliación, todo nuestro accionar, ¿se dan cuenta? La misma norma lo fija, es completamente pacífico y opcional, voluntario. No tenemos potestad para imponer fórmulas conciliatorias, chicos, en los acuerdos que arriba de las partes. Muchas veces, por ejemplo, hay conciliadoras, conciliadores que cometen el error, por ejemplo, ok, de haber forzado en forma sutil que se suscriba un acta de conciliación de la cual una de las partes no estaban de acuerdo, pero fueron prácticamente
sorprendidos. Entonces, esta persona, poseedora de esa acta de conciliación, puede llevar a la vía judicial solicitando la nulidad de esa acta de conciliación. Claro, es también otro acto que puede devenir en dificultad para nuestro centro de conciliación y nuestro rol como conciliador de la dirección también de la conciliación. No tienen potestad para exigir el cumplimiento de los acuerdos, obviamente. No, más allá del seguimiento, de motivación, de, acaso, inclusive, de asistencia a que las partes sean, digamos, las personas que busquen alguna manera de nuestra presencia para seguir cumpliendo los acuerdos. Más allá de eso, chicos, nosotros no podemos coger un celular, un teléfono y decir, por favor, te estoy pisando los talones y resulta que estás vulnerando el cumplimiento de tal o cual compromiso. Así que, por favor, te estoy viendo. No podemos decir eso, ¿no es cierto? El acta de conciliación, al no ser una sentencia con calidad de cosa juzgada, puede ser modificada por voluntad de las partes de conciliación. Si esto es factible, ¿cómo, chicos? Solicitamos otra audiencia de conciliación. En el mismo centro, en otro centro, pero podemos hacer esto. ¿Está claro? ¿Continuamos, por favor? Ahí paramos, querido. Ahí paramos, por favor. Descansa ahí. A ver, chicos, como una manera complementaria, por favor, yo quiero preguntarles, todos y cada uno de ustedes ya tienen la resolución directoral 915 del año 2020, JUS, DGDP, DGDP AJ, DCMA, ¿no es cierto? Con el escudo peruano, ¿lo tienen? ¿Lo tienen, verdad? Ah, muy bien, excelente. Esta es la resolución. Bueno, doctora, sí lo tenemos. Su curso, por favor. Sí, sí, sí. ¿Que me dice alguna pregunta, por favor? Sí. Sí lo tenemos, doctora. Muy bien, formidable. Quienes aún no lo tengan, por favor, provéanse porque está colgado ahí en el sistema. ¿De acuerdo, chicos? Esto, por favor, guárdenlo bien, porque un ejemplar de esto vamos a adjuntar a su file el día que solicitemos su acreditación. ¿Está claro? Por favor. Sin este documento, por favor, podemos poner en entredicho que realmente participamos de este curso 38, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, chicos, acá dice en la parte resolutiva, autorizar el dictado del curso 38, curso de formación y capacitación de conciliadores extrajudicial, en la modalidad no presencial solicitado por el Centro XYZ desde el 14 de enero al 14 de marzo, chicos. ¿Ya dónde está? ¿Se dan cuenta? Así que, por favor, toda la pelota está en la cancha de ustedes. Así es que, bueno, señores, como una parte complementaria ya de todo lo que hemos hablado, ustedes van a visualizar un bonito vídeo. Eso les va a ayudar totalmente para resolver este pequeño examen, ¿de acuerdo? Por favor, el vídeo, señora Abel. ¿Habíamos sacado ya nuestros permisos? Sí. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Claro que sí. Un chofer, por ejemplo, nosotros vamos a pedir, no nos vamos a ir caminando. Tiene que... Gracias.
Los hechos jurídicos en lato sensu o en sentido amplio Los hechos jurídicos en lato sensu o en sentido amplio abarcan los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. Primeramente, los hechos jurídicos, ya en sentido estricto, son todo acontecimiento natural o del hombre que produzca consecuencias de derecho, consistentes en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones o situaciones jurídicas concretas. Como nos damos cuenta en la definición, los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos naturales, a su vez, se subdividen en hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con los hombres. Los simplemente naturales son todos los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho, como por ejemplo, una parcela de siembra que está asegurada y por mal clima Los hechos jurídicos en lato sensu o en sentido amplio abarcan los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. Primeramente, los hechos jurídicos, ya en sentido estricto, son todo acontecimiento natural o del hombre que produzca consecuencias de derecho, consistentes en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones o situaciones jurídicas concretas. Como nos damos cuenta en la definición, los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos naturales, a su vez, se subdividen en hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con los hombres. Los simplemente naturales son todos los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho, como por ejemplo, una parcela de siembra que está asegurada y por mal clima se pierde la cosecha, genera consecuencias de derecho porque alguien está obligado a pagarle el seguro a la persona que aseguró tal parcela. Los hechos naturales relacionados con los hombres son hechos biológicos relacionados con el ser humano que originan consecuencias de derecho. Por ejemplo, en el nacimiento, la vida o la muerte, porque desde que nace a una persona se le tiene que registrar en el registro civil. Por otra parte, los hechos jurídicos del hombre se subdividen en hechos voluntarios, involuntarios y contra su voluntad. Los voluntarios se dividen en lícitos e ilícitos. Los lícitos son aquellos hechos voluntarios que, produciendo consecuencias de derecho, se ejecutan sin dolo o culpa y no violan ni son contrarios a ninguna norma de derecho o a las buenas costumbres. Por ejemplo, la persona que va a comprar unas frituras a la tienda es un hecho jurídico lícito, porque no va en contra de ninguna norma ni de las buenas costumbres, y genera consecuencias jurídicas porque se trata de una compraventa. Los ilícitos son aquellos hechos voluntarios que se llevan a cabo con dolo, culpa, falta de previsión o de cuidado, así como aquellos que por sí mismos o por las consecuencias que producen, violan o son contrarios a las normas jurídicas o a las buenas costumbres. Por ejemplo, cuando alguien decide y va a destruir la propiedad privada de otro, es un hecho voluntario ilícito, porque se hace con dolo y genera consecuencias jurídicas con la persona afectada. Ahora pasaremos a los hechos involuntarios, que son cuando el sujeto produce consecuencias jurídicas sin tener intención de ello. Por ejemplo, un sujeto que conducía un automóvil a exceso de velocidad y que por una falta mecánica la cual le impidió controlar el auto, atropella a dos personas provocándole lesiones. En este caso no existió la voluntad de lesionar a las personas, pero como pasó, generó consecuencias de derecho, aunque tampoco el sujeto buscaba generar dichas consecuencias. Por último, el hecho jurídico que se ejecuta contra la voluntad del sujeto pasa cuando éste lleva a cabo el hecho a causa de una coacción irresistible por hallarse privado de la libertad, o cuando se ve obligado
por caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, alguien que es amenazado a punta de pistola para que destruya la propiedad de un tercero. Lo relevante aquí es que el sujeto protagonista del hecho está siendo obligado a ejecutar una acción contra su voluntad por un tercero. Por su parte, el acto jurídico es una declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias jurídicas, las cuales puede consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato de trabajo donde una persona expresa su voluntad de trabajar en X términos y donde otra persona expresa su voluntad de contratar a la primera en los mismos términos. Los actos jurídicos se clasifican de distintas maneras. Primero tenemos los unilaterales, bilaterales y plurilaterales, que responden al número de las declaraciones de voluntad dentro de dicho acto. Por ejemplo, el testamento es un acto jurídico unilateral, porque solo el que lo hace pone su voluntad, pero en el caso de un contrato, necesariamente tienen que ser dos o más voluntades. Por eso, este debe de ser un acto bilateral o plurilateral. Después tenemos la clasificación actos jurídicos amortis causa, y estos son los actos que producen efectos después de la muerte del actor, por ejemplo, otra vez el testamento. El tercero son los actos jurídicos intervivos, y estos son los celebrados mientras la persona está viva, y por ende sus efectos se desarrollan en esta condición. Por ejemplo, una compraventa, ya que necesariamente tiene que hacerse en vida. La tercera clasificación son los actos jurídicos solemnes, los cuales son los que requieren de una forma especial para que la ley les reconozca validez, por ejemplo, el matrimonio. Por otra parte, están los actos jurídicos no solemnes, los cuales no requieren de una forma preestablecida o especial, por ejemplo, una donación de bienes. La siguiente clasificación son los actos jurídicos lícitos y los ilícitos. Los lícitos son aquellos que al efectuarse no lesionan ninguna norma jurídica, por ejemplo, el matrimonio cuando se celebra sin ningún impedimento. Los actos jurídicos ilícitos son los que al efectuarse lesionan normas jurídicas, por ejemplo, el contraer matrimonio por segunda vez cuando no se ha disuelto el vínculo matrimonial con la primera esposa o esposo. Hay muchas cosas más que saber de los actos jurídicos, pero el objetivo de este video es entender las diferencias y conceptos esenciales entre hechos y actos jurídicos. Por último, para reforzar y dejar claro, lo explicaré de una forma muy sencilla. Tenemos tres cosas. El hecho jurídico, en lato sensu, es todo lo que haga una persona, porque está hablando de un sentido amplio, globalmente. Ahora, en sentido estricto, es un acontecimiento, algo que pasa, algo que cambia o modifica la realidad. Por ejemplo, una persona destruyendo los bienes muebles de un tercero, porque hay algo material que está cambiando. Y el acto jurídico simplemente es la declaración de voluntad, que se hace con el propósito de generar consecuencias jurídicas. El ejemplo más simple de esto es el matrimonio, porque simplemente declaras tu voluntad de que sí te quieres casar, y esto con el objetivo de generar consecuencias legales como tener el estatus de casado o los diversos derechos y obligaciones que nacen con el matrimonio. Gracias. Por favor, a ver.